cómo uno aprovecha la energía en el sentido de la energía para nuestro caso. Ahora este concepto es muy amplio, ¿no? Cuando habla de energía, hay muchas energías involucradas, pero uno se está refiriendo a las a la energía del subsuelo que está caracterizada por los hidrocarburos, ¿bien? Esta energía fósil. Y, y el objetivo es, para nosotros, en la ingeniería de reservorio, recuperar la máxima cantidad de estos hidrocarburos, y ahí hay algo importante que es, por ahí no sé si es la mejor expresión, pero al mínimo costo, ¿no? Buscar esta mejor relación costo-beneficio. Si bien es cierto que en esta materia no vamos a abordar el tema económico, de costos y demás, siempre es un parámetro que es fundamental. Después con el tiempo, ¿sí? Cuando vayan viendo más contenidos y demás, siempre va a estar latente esto de que si bien uno puede conseguir, obtener la mejor técnica para hacer una recuperación o aplicar una mejor teoría, no siempre va de la mano de su aplicación, en el sentido de que por ahí la mejor técnica no es la más beneficiosa en términos económicos. Por ahí la inversión en costos hace que el proyecto no se vuelva tan rentable como se quisiera. Entonces, por ahí no la mejor técnica o la mejor teoría es la que se utiliza, ¿no? Esas cosas van a ver que se van a encontrar con eso. Bien, en términos de lo que es la ingeniería de reservorio, ustedes en su carrera seguramente ya han distinguido o pueden distinguir si quieren, que hay como tres áreas medulares, que una es reservorios, otra puede ser producción y otra puede ser la parte de perforación, que justamente son tres materias que tienen dentro de su currícula. Y en particular, bueno, dentro de lo que es la carrera, reservorio es como esa área en la cual tocan muchas de las otras y hace nexo entre ellas, ¿bien? Bueno, la presentación que voy a continuar está tomada y algunas cosas modificadas de lo que suele dar la profesora Malvina Frigerio. Esta parte suele siempre introducirla a ella, así que seguramente algunas partes no tengan la profundidad que le daría a ella ya por su, eh, su especialidad, que es geóloga, por ahí tiene otros puntos de vista más hacia esa área, ¿bien? Bueno, esta operación o este mecanismo o esta ciencia de extraer los hidrocarburos del subsuelo, uno debe concebirla también como algo más grande, como un todo, que varias partes que parecen al principio por ahí que no tienen una relación muy clara, pero donde todas ellas en conjunto hacen a toda la operación. Ustedes ya han visto estas cosas, ahí hay un pequeño esquema o figura para poner en evidencia que uno tiene un reservorio, que es lo que nos atiende en particular en esta materia. Pero bueno, tenemos los pozos, que por ahí, más allá de que existe el pozo en el reservorio, nosotros dentro de lo que es la materia no nos va a interesar algo más. Sí, en otras áreas o en otras materias, por ejemplo, producción o perforación. Tenemos todo lo que es el sistema que conecta o vincula el reservorio con, con la superficie, el subsuelo con la superficie, entre las cañerías, tuberías, los equipos de producción, las líneas de captación y todas las otras instalaciones de superficie que hacen a toda la operación en su conjunto. Bien, no es que uno esto del ingeniero reservorio lo puede interpretar como algo aislado de todo un sistema más grande, ¿bien? Que hacen a la operación en sí misma, ¿no? Todo esto de extraer el hidrocarburo
es la suma de muchos componentes, ¿ya? En este sentido, la ingeniería de reservorios se vincula, como ustedes ya han visto, muchas otras ciencias, la geología, por supuesto, geofísica, estadística, física en general, eh, empresas que tienen eh, su expertise en áreas específicas, como puede ser la producción, la terminación, la reparación, la industrialización de todos los productos que uno obtiene del subsuelo. Y en esa sinergia, en ese esquema, lo que uno quiere representar es cómo son cada una de estas áreas, son como engranajes que todos funcionan al unísono, ¿bien? Y donde uno puede distinguir algunas más o bien asociadas a lo que uno considera o denomina upstream y otras a lo que uno denomina el downstream. Esa en una traducción literal, el upstream se refiere a corrientes arriba y downstream a corrientes abajo, o bien uno puede interpretarlo como el concepto de aguas arriba, aguas abajo. Bueno, y está asociado a lo que uno ya conoce como subsuelo, en particular para el upstream, y superficie para el downstream. A grandes rasgos, uno cuando habla del upstream está más enfocado hacia los temas del reservorio, en sus aspectos geológicos y de los fluidos. A alguien se le abrió la cámara. Nicolás, ahí está. Y el downstream ya estamos más cerca de lo que tiene que ver con el tratamiento de estos fluidos de subsuelo. Estamos hablando de gas, petróleo, el agua también, que es el agua de formación, y todos los procesos que uno debe hacer para dejarlos, si se quieren, especificaciones para después su uso. Bien, dentro de lo que es el upstream se distingue entonces la exploración, la evaluación del descubrimiento, el desarrollo de este yacimiento, del reservorio, su producción y el transporte a planta. Y dentro de lo que es el downstream, uno puede identificar la separación y tratamiento de los fluidos, ¿sí? Repito que básicamente son tres: el agua de formación, petróleo y o gas, ¿bien? Gas natural. Su transporte, su refinación, bueno, y por supuesto la comercialización. Eso sería grandes rasgos. Bueno, sí. Siempre que la exploración resulte exitosa, se realiza una evaluación de este descubrimiento, de haber encontrado un reservorio, una formación productiva. Y a continuación lo que se hace es una caracterización del reservorio. Esto está asociado a conocer con mayor profundidad cuáles son las características, en principio, geológicas, ¿bien? Y de los fluidos que tiene en su interior. Siempre que nosotros, en particular para esta materia y su carrera, el interés es, o el éxito siempre está asociado a haber encontrado hidrocarburos, ¿bien? En algunas de sus fases, ¿bien? Líquido, gaseoso, o ambas. Bien, el objetivo entonces es la evaluación de estos tipos de fluidos, pensando en los hidrocarburos, y cuánto de ellos están in situ, o sea, en el reservorio, en el subsuelo. Eso serían las primeras etapas de la caracterización. Acá, este esquema solo viene a representar este sentido de la evaluación de los hidrocarburos, como uno primero tiene una... Yo si muevo el mouse, ¿se ve? ¿O tengo que elegir otro lápiz? Sí se ve. Ah, sí, gracias. Uno en principio caracteriza la geología del reservorio, sus estratos,
¿sí? Como en un aspecto más macro. Acá esta figura está mostrando un afloramiento que a veces sirve mucho para conocer, por ser esto muchas veces una extensión de lo que viene de subsuelo, ¿bien? Por el usamiento que uno puede notar. Entonces por ahí nos sirve para ya conocer el subsuelo, con qué nos podemos encontrar, con qué tipo de litofacies, ¿bien? Luego la caracterización de los fluidos, bueno, esos son muestras de crudos, ¿bien? ¿Sí? En términos de si son acténicos, afanténicos, sus grados API. Eh, Luego, o en simultáneo, una caracterización del medio poroso, ¿sí? De la roca. Acá lo que se ven en estas figuras son testigos rotados o muestras de cutting o cortes delgados también, que lo que permite eso es identificar los elementos constitutivos de, los, de la roca, que en particular serían reservorios, ¿bien? De estos hidrocarburos, o serían los contenedores de estos hidrocarburos. Entonces, interesa conocer los minerales que lo componen, arcillas, sus características petrofísicas. En principio pensemos en las básicas, porosidad y permeabilidad. Luego, cómo están distribuidos estos fluidos en el reservorio y también cómo es su dinámica. Eso está asociado, por supuesto, a las presiones que se tienen en el subsuelo. Y con toda esa información uno puede realizar un principio, o en principio comenzar a realizar una descripción de este reservorio. Con el objetivo, por supuesto, siempre de evaluar qué cantidad y tipo, calidad de hidrocarburo tenemos originalmente en el reservorio. A diferencia de otras disciplinas o otras especialidades, en ingeniería de reservorios, en general, me quedan 10 minutos y se corta, lo vuelvo a arrancar, ¿bien? En general, eh, trabaja con información, datos que no los tiene al alcance de la mano, en el sentido de que no puede tenerlos a la vista o manipular el reservorio, ¿bien? El reservorio está en el subsuelo, a algunos miles de metros de profundidad, entonces uno infiere y trata de interpretar qué sucede en el subsuelo, ¿bien? Entonces uno se basa o se ayuda con modelos, los cuales por supuesto tienen errores o incertidumbres. Entonces hay mucho de inferencia en esta disciplina que hace que, bueno, por ahí lo que uno piensa que está sucediendo no necesariamente es la realidad. ¿Bien? Bueno, en ese sentido ahí hay una afirmación o una expresión que dice, bueno, que el ingeniero de reservorio no diseña ni construye el reservorio. Eso ya existe, naturalmente, a diferencia que como puede suceder en otras disciplinas, como puede ser la civil, uno crea el edificio, ¿no? Uno lo puede diseñar, lo ve, está bien. En ese sentido, requiere de mucha interpretación. Y los parámetros fundamentales que uno obtiene del reservorio, o los básicos si quieren, además de los que ya he comentado antes, están en términos de las producciones que uno va obteniendo de petróleo y o gas que tiene el subsuelo, que es como una forma de respuesta del reservorio, como uno lo está produciendo, como así también las presiones que uno las puede eh, medir en el tiempo, en la boca del pozo o en el fondo del pozo, ¿bien? Entonces, uno a través de esa mínima información, si quieren, uno debe hacer interpretaciones, análisis y demás que le permitan estimar cómo es
el desarrollo de este reservorio, cómo va evolucionando, y en términos siempre de esto del objetivo que es producir la máxima cantidad posible de los hidrocarburos, y no dejemos de pensar en esto que con el mínimo costo posible, ¿eh? Por eso se convierte directamente en maximizar el beneficio, que por supuesto estos son negocios, entonces lo que se requiere es eso, ¿no? Obtener máximos beneficios. Si no, por supuesto, no lo hace. Así lineal. A ver si puedo mover esto que me está molestando. Ahí está. Bueno. Este cuadro es solo para hacer hincapié en cómo son, o se pueden resumir las etapas, desde la caracterización al modelado. El modelado tiene que ver con cómo interpreto el reservorio. Después hacemos hincapié, profundizamos un poco más en algo de eso del modelado. Y con el objetivo de establecer cómo va a ser la manera, la estrategia de poder desarrollar. Desarrollarlo no quiere decir explotarlo, ¿bien? Entonces, en principio uno tiene esta descripción del reservorio, evalúa cuánto de hidrocarburo tiene en el subsuelo. Ahí en términos de reserva está pensando en que es económicamente explotable. ¿Bien? Después entender cómo es la mecánica del reservorio. Esto se refiere a cómo es el movimiento de los fluidos. Y el modelado tiene que ver con, bueno, integrar toda esta información y poder hacer estimaciones a futuro de cómo va a ir evolucionando el reservorio, siempre pensando en esto de recuperar los hidrocarburos del subsuelo. Sorry que no me anda el botón. A ver, tic, ahí está. Bueno, en términos de los modelos, hay como dos modelos básicos de descripción. Uno es el modelo denominado estático y el otro es dinámico. El estático, como ustedes ya imaginarán o saben de antes, está asociado más a la geología y tiene que ver con el modelo estructural, el estratigráfico, el sedimentológico, el petrofísico, que sigue hablando de las características del medio poroso, propiedades del medio poroso y de los fluidos, que el modelo geoestadístico, bueno, es otra manera de hacer el modelo que tiene que ver con más, que está basado en parámetros que se obtienen a partir de análisis estadístico de información. Y por otro lado tenemos un modelo dinámico, que esto tiene que ver con cómo los fluidos se mueven en el reservorio, y eso está asociado a las presiones que tengo en el subsuelo y las caídas de presión que producen su movimiento. Ahí también está asociado los mecanismos de producción, y está asociado en principio a las energías primarias que tiene el reservorio, y después necesita energías externas, como puede ser la inyección de un fluido para desplazar el fluido de interés, o un mecanismo artificial de extracción, como puede ser un bombeo mecánico. Y después tenemos otros conceptos que tienen que ver con los balances de materiales y la estimación volumétrica de los hidrocarburos originales en sitio. Cada vez que toco ahí está. Bien, ahí tenemos unas figuras o unos mapas, básicamente son estructurales y de lictofacies. Este es un modelo estático, por supuesto está asociado a la geología. Este en particular es de uno de acá de Argentina, del bloque Greenvik. Es un reservorio que se ha trabajado bastante en el sur. Y si mal no recuerdo, en este reservorio, sí, por lo que estoy leyendo ahí, sí, está bien. Está sujeto a una recuperación secundaria, pero incluso también se le han hecho inyección de químicos, en particular creo que eran polímeros, para mejorar la eficiencia de barrido. Este es algo que están trabajando actualmente y ha tenido muy buenos resultados. Pero se viene trabajando hace, por lo menos que yo tengo
memoria 10 años o más. Aquí tenemos un ejemplo de un modelo dinámico, que acá vemos distribución de los fluidos. Bien. Bueno, este en particular habla de la saturación de petróleo. Estimo que de izquierda a derecha va aumentando. Y todos los puntitos que ven ahí, bueno, yo les digo puntitos, pero esas cositas negras serían los pozos. ¿Bien? Lo que ayuda estos modelos dinámicos eh, tienen la ventaja que nos permiten, con sus errores, por supuesto, ir viendo cómo van cambiando la distribución de los fluidos y en qué zonas, en qué lugares se van produciendo o van quedando las concentraciones de hidrocarburos. ¿Bien? Bien, pero cada vez que toco ahí está. A ver si puedo ocultar esto. Ahí está. Bien. Bueno, las escalas de estudio son varias y están asociadas, por supuesto, a diferentes eh, áreas de estudio. Por ejemplo, cuando hablamos en términos de kilómetros, ahí hay un mapa de lo que puede ser la cuenca neuquina. Luego, cuando ya no sé, nos establecemos en un área, en un yacimiento en particular, ahí, por ejemplo, hay un corte, y ya podemos hablar o estar en escalas de metros. Bien, acá hay un mapa, si no me equivoco, geofísico, que también nos ayuda a identificar eh, las zonas de interés, los estratos, donde puede estar localizados los fluidos. ¿Ustedes ya hicieron geofísica? Yo no. Estos mapas de geofísica se obtienen por reflexión de ondas. Bueno, no quiero meterme mucho en el tema, pero eh, se hace vibrar el terreno, que a veces se usan descargas detonantes o camiones, vibradores, entonces eso emite unas señales que se reflejan en los distintos estratos, y dependiendo de cómo o de las características que tienen esos estratos y los fluidos que pueden aparecer, esas ondas eh, se perturban, y cuando rebotan y vuelven a los receptores donde toman esa señal, vuelven a distintas velocidades, y eso hace que digo, lo termina siendo un software, ¿no? Permite ir determinando distintos estratos, y entonces uno puede ir, por ejemplo, acá identificando como que aparece un anticlinal, e incluso después puede identificar zonas donde probablemente haya fluidos, y uno puede ir reconociendo en superficie, perdón, lo que existe en subsuelo. Básicamente se usa siempre esto. E incluso existen unas que se llaman en 3D, o sea que uno puede obtener todo el bloque en 3 dimensiones del subsuelo, y uno de esa manera puede observar anticlinales, y cruzamientos y los estratos, y uno, como ya tiene pozos realizados, como pueden ser estas líneas, conoce también a cada profundidad el tipo de litología, y también si había presencia de fluidos. Entonces uno, juntando toda esa información, básicamente conoce todo el subsuelo, cómo están distribuidos eh, las litofacies y los fluidos. ¿Bien? Acá hay un perfil. Esto, bueno, lo deben conocer de cuando hicieron, claro, capaz que no lo hicieron, petrofísica y perfilaje.
pero básicamente lo que me interesa es esta, que es una foto, no sé si se distingue bien, que es un corte de una corona. La corona es una porción de roca que uno obtiene cuando está perforando, básicamente con un trépano que hace a las veces de sacabocado, ¿bien? Eh, y uno lo que puede hacer con estos trozos de corona, que pueden tener un diámetro de, de 30 centímetros o menos, perdón, se me fue, eh, uno puede hacer una descripción geológica y también de los fluidos que contiene y minerales y demás, que es lo que se ven en las fotos que están a la derecha, que ya estas fotos que están a la derecha ya son obtenidas con un microscopio electrónico, ¿bien? Entonces ahí puede identificar los clastros, los tipos de minerales, la presencia de arcillas, los espacios entre ellos. Esta que se ve acá abajo, en particular, esto se obtiene cuando a una muestra, estas de roca, se le inyecta una resina que es de color azul, ¿bien? Que es lo que se ve azul, que ocupa, por supuesto, los espacios vacíos. Después uno realiza un corte muy fino, lo pule, esto se denomina corte delgado, y se observa con lupa, y uno puede identificar los tipos de minerales presentes, las arcillas, los espacios vacíos, que son justamente los que están en azul, y entonces le permite estimar o caracterizar a nivel ya eh, en el orden de los micrones, cómo es la distribución de los espacios dentro del medio poroso. Bien, bueno, como principales características para evaluar en lo que es la caracterización del modelado, por un lado tenemos la petrofísica, que está asociada a perfiles y al laboratorio, y lo que tiene que ver con la escala de campo. Bien, escala de campo, bueno, si quieren, en el sentido de todo lo que no tiene que ver con el laboratorio, que es a otra escala. Dentro de lo que es la petrofísica, uno tiene lo que es el estudio de la roca, su cemento, la textura, la granulometría, el tipo de minerales, etcétera, la porosidad, eso se mide en el laboratorio. Nosotros ahí en el laboratorio medimos porosidad. Creo que ustedes ya han hecho alguna materia que por ahí ya hicieron algún laboratorio o les mostraron algún laboratorio donde medían la porosidad de un medio poroso. La permeabilidad, que es uno de los parámetros fundamentales para nosotros en el sentido de que es el que nos da una idea de cuán fácil va a ser que los fluidos fluyan a través del medio poroso. ¿Bien? Capilaridades, mojabilidad, las propiedades eléctricas y la saturación de los fluidos. Y bueno, los fluidos que pueden estar en este medio poroso, como ya dijimos antes, en principio son los hidrocarburos, gas, petróleo y el agua de formación, que siempre es un agua salobre. ¿Bien? Bueno, en ese sentido, uno estudia cuál es la composición de estos fluidos, ¿sí? Cuáles son sus componentes, y también propiedades que por ahí en general son las propiedades reológicas, eh, que esas están asociadas a básicamente la viscosidad, ¿no? Cómo cambia su viscosidad con las tasas de corte, y uno puede hacer esos estudios. Bien, y asociado a la escala de campo, tenemos las presiones del reservorio, que básicamente se está asociado a la energía propia del reservorio, inicial y durante la producción, pues bueno, por supuesto que con la explotación del reservorio, ¿sí? En este movimiento de los fluidos, esa energía disponible va disminuyendo. ¿Cuál es la distribución y la saturación de los fluidos? ¿Bien? Al principio seguramente se tendrá, pensando en una conformación
si quieren, petróleo y agua de formación, si vamos extrayendo todo lo que tiene que ver con el hidrocarburo, que es petróleo, bueno, los espacios que van quedando se irán ocupando por la propia expansión del hidrocarburo, pero en gran parte también por el agua que va a ir invadiendo esos espacios, ¿bien? Entonces ahí va a ir cambiando la distribución y la saturación de los fluidos en el reservorio. Naturalmente debería ocurrir si explotamos solo el petróleo, es que cada vez la saturación de petróleo va a ser menor y la agua de formación va a ser mayor. ¿Cuáles son los tipos y los volúmenes de estos fluidos? La caracterización geológica, que tiene que ver con los espesores, la ontología, las facies, todo aquello que describe geológicamente al medio poroso, ¿bien? Y en particular las zonas de interés, que van a ser aquellas que tengan acumulados los hidrocarburos. Porque si es por interpretar y caracterizar el subsuelo, bueno, uno puede empezar desde casi la superficie hasta incluso pasar las zonas de interés y caracterizar todas las litologías presentes, pero por ahí no vale la pena. Bien, la historia de producción, que tiene que ver con las recuperaciones que uno va obteniendo y los caudales producidos en función del tiempo y también asociados a las presiones. ¿Bien? Uno obtiene estos históricos de producción. Y la evaluación de las reservas que pueden ser producidas, y bueno, siempre haciendo hincapié que si uno habla de reservas, ya está pensando que todas las técnicas existentes y aplicables en el reservorio son las mejores, o dentro de las que existen, son las que uno obtiene ¿cómo es? Un ámbito que le permite que sean comercialmente explotables. ¿Bien? Este parámetro económico es determinante. ¿Bien? Ustedes no creo que lo hayan vivido, pero no fue hace mucho, ahora ha sido hace 10 años, si quieren 15, todo lo que tiene que ver con reservorios no convencionales era, bueno, por supuesto, hago distinción, vamos a pensar solamente en las rocas generadoras, que hoy por hoy, eh, dadas las tecnologías presentes que se pueden aplicar y la relación costo-beneficio, hacen que uno las explote. Hace 10, 15 años atrás eran rocas generadoras y de ahí no se sacaba el carburo. Entonces, estos conceptos estas interpretaciones van evolucionando y están muy asociadas a las tecnologías que uno puede aplicar, cosas nuevas que aparecen, técnicas nuevas, equipos nuevos, que permiten que económicamente uno pueda explotarlas y tener beneficios. Profe, Bien, sí. antes de que continúe, justo se me cortó un poco. Ahí, vos te explayaste en la parte de distribución y saturación de fluidos, A porque ver. no te escuché y me gustaría por ahí ampliar un poco eso de la saturación, si es posible. Sí, no sé en particular qué te generó dudas, pero básicamente tiene que ver, digo, en el reservorio, cuando pensemos ya tenés el reservorio, donde tenés tus fluidos, uno caracteriza que, pensando en que la suma de todos los fluidos que están en el reservorio es 1 o el 100%, qué saturaciones, cómo están distribuidas las saturaciones de cada uno de estos fluidos. 30% de uno, 25% del otro. ¿Está bien? En Perfecto, términos, gracias. esa es una manera de verlo, y si no, también lo puedes pensar en términos de que cada fluido tiene su, a ver,
que cada uno, o sea, pensemos en algo binario, petróleo y agua de formación. Entonces vos tenés una saturación inicial de ese fluido y una saturación inicial del otro fluido. Uno del agua y otro del petróleo. Le pongo números para que sea más fácil. Tenés 10 de petróleo, 20 de agua. La unidad que vos quieres. Barriles, metros cúbicos, lo pensás como vos quieres. Esos 10, vamos a decir metros cúbicos de petróleo, es tu saturación inicial. Si lo pensás en una escala del 0 al 100%, saturación de petróleo, bueno, entonces cuando lo vas produciendo, bueno, por supuesto en el reservorio vas perdiendo o vas extrayendo una cantidad de petróleo, entonces bueno, esa saturación se va reduciendo. Creo Buenísimo. que está claro, sí. Sí, ¿Está gracias. bien? Bueno, creo que ya dije todo. Bueno, acá hay algo más para hacer hincapié en el aspecto económico, que está asociado al precio del mercado, las instalaciones, la infraestructura, estos impactos ambientales y las leyes y todo lo que tiene que ver con eso es bastante importante en el último tiempo, como para decirle que si me estiro a 20 años atrás, por ahí no era una variable a considerar demasiado. Hoy por hoy ya no es así. El aspecto ambiental en cualquier proyecto social eh, es muy importante, ¿bien? Incluso al punto que puede no concretarse algún proyecto. ¿Está bien? Incluso puedo mencionar, no sé, una represa, ¿está bien? Una represa hidroeléctrica puede no hacerse por no superar este parámetro de impacto ambiental, ¿bien? Ya no es algo menor. Bueno, ustedes tienen más conciencia ecológica que en otras épocas, ¿no? Bien. Recuperación primaria, secundaria y terciaria, y después puse recuperación asistida. Esto de primaria, secundaria y terciaria está asociado a un evento cronológico, o sea, que se describe cronológicamente. Justo apareció alguien, ¿no? Hay alguien que entra y sale, no sé si es porque se le corta, puede ser. Que por supuesto no siempre se respeta, ¿no? Después, cuando hablemos de cada uno, después hago hincapié en eso. Y por ahí, mucho de lo que uno menciona, por ahí en realidad se escribe en lo que es una recuperación asistida o mejora. ¿Está bien? Bueno, esto es solo un gráfico, un esquema básicamente que solo es para describir de alguna manera cuál es la evolución de producción de un reservorio en el tiempo. Y nada, solo para mencionar esto de que al principio uno tiene en el tiempo, bueno, que descubre el pozo, lo estudia, empieza a tener las primeras recuperaciones, en este caso petróleo. En el tiempo tiene una tasa de producción algo constante y después entra en una etapa de declino, que se puede denominar de esa manera. Bueno, que claramente en el tiempo uno cada vez tiene menos recuperación de este petróleo, hasta que alcanza un momento de abandono, que como pueden ver acá está asociado íntimamente con un límite económico, que básicamente nos está diciendo lo, lo que yo invierto para obtener esa recuperación de petróleo ya no me es rentable, ¿bien? O sea, me está saliendo más, si quieren, ya me está saliendo casi tan caro el costo de sacarlo que de venderlo. Entonces, uno alcanza ese límite, ¿bien? Que uno lo termina asociando al abandono. Es cierto que hay muchos pozos maduros, yacimientos maduros, que hace 20 años o 15 años
habían alcanzado este límite económico o el abandono, y que ahora, por haber nuevas técnicas, nuevas tecnologías, otro esquema, otro panorama económico, otros precios de mercado, bien, muchos factores que hacen que por ahí eh, se los vuelva a poner en producción. Porque ahora sí la ecuación económica les da favorable, ¿no? Entonces estos límites o el abandono está muy, muy asociado a- a- a la foto del día, si quieren, o a la situación mediana en tiempo en el momento que uno está produciéndolo. Así como les comentaba de estos reservorios tipo shales, que antes ni se pensaba en explotarlos. Pero bueno, con la evolución de la tecnología, los mejores precios de mercado, etcétera, bueno, hicieron que sí, ahora sí sea rentable hacerlo. Y en ese caso no es que se pensaba que se recuperó el pozo, sino que, o sea, que se lo puso de vuelta en producción, sino que se empezó a pensar en producir ese tipo de, de yacimientos, ¿bien? Esto por ahí lo pueden pensar en un pozo o en un yacimiento que eh, tenía una energía primaria, luego se pudo haber hecho una inyección de agua, como puede ser la recuperación secundaria, un water flooding, y después empezaron a aparecer mejores formas de hacer esa inyección de agua, incluso usando químicos para mejorar la eficiencia de barrido. Entonces por ahí ese límite económico se pudo levantar, digamos. Uno pudo obtener, poner de vuelta en valor este pozo o este yacimiento o este reservorio, ¿bien? Esto también lo pueden haber escuchado mucho con este tema de zonas marginales, y hay muchas empresas más pequeñas que no son las operadoras más grandes que como negocio a ellos no les sirve seguir produciéndolos, entonces los abandonan y por ahí los ponen en venta, y empresas más pequeñas sí les sirve porque ellos hacen un trabajo más de menor escala, entonces a ellos sí les cierra la ecuación económica. ¿Bien? Así que es muy, muy variable. Bien, factor de recuperación y petróleo residual. Bueno, debería ser claro de que uno no puede, sería genial, óptimo, por no decir otra cosa, poder extraer todo el hidrocarburo, si quieren podemos pensar en el petróleo que se encuentra en su suelo. Bien, esto no ocurre en la realidad y estamos lejos de que ocurra, y siempre queda una fracción de este petróleo que uno haya identificado en términos de reserva. Uno lo puede denominar como petróleo remanente, donde una parte de este petróleo remanente es un petróleo que uno denomina móvil, que es el petróleo que uno, con la técnica que utiliza o la tecnología que está utilizando, es plausible de poder producirse, pero por alguna razón no lo ha podido desplazar, entonces queda ahí dentro del reservorio. Y también existe una fracción de este petróleo que uno puede denominar inmóvil o residual, que por más que uno siga aplicando esta tecnología que está utilizando para extraer el hidrocarburo y la aplique ad infinitum, digamos, nunca lo va a poder desplazar, porque hay parámetros que con esa tecnología no lo puedo movilizar. ¿Está bien? Por ahí cuando uno utiliza algún químico, por ejemplo, si uno piensa en un surfactante, un tensoactivo, por ahí eso modifica algo en la estructura de las moléculas, afecta parámetros como la viscosidad del petróleo o la manera en que cualecen estas fracciones de petróleo, y ahí puede mover una fracción más de petróleo, desplazar, que antes no era posible con la tecnología o la manera o la técnica que estaba utilizando. ¿Bien? Entonces, en principio, por la manera en que yo estoy
extrayendo este hidrocarburo por la técnica o por la tecnología, voy a tener una fracción que va a quedar remanente, donde una parte puede ser petróleo que puede ser móvil y por alguna razón no se mueve, y otra que, bueno, nunca la voy a poder mover o desplazar. Bueno, ahí, a modo de referencia, esto es casi un dato teórico, puede variar, por supuesto, suele ser que más del 40%, yo casi podría llegar a estirarme al 60% si quieren, eh, del volumen que uno encuentra, va a quedar dentro del reservorio. Y en este sentido uno, bueno, estos valores de porcentuales, si quieren, de petróleo o de los hidrocarburos que quedan en el reservorio, están asociados a estos mecanismos de energía, de producción, que así a grandes escalas uno puede en principio pensar en una producción primaria, que eso está asociado a la energía propia del reservorio, es decir, yo no utilizo algún mecanismo externo para ayudar a su desplazamiento o su producción, como puede ser, si pensamos algo fácil, que tenga un acuífero de agua, que eso genera un empuje que lo desplaza, o que tenga un casquete de gas que en su expansión favorece el desplazamiento del petróleo. Esas serían energías propias del reservorio, que yo lo único que hice es el pozo, genera una caída de presión, y después por los propios mecanismos internos del reservorio hace que se desplace el fluido. Bueno, si uno siempre pensando que tuviera esta energía primaria, reservorios que por ahí es muy, muy baja esa energía primaria, y prácticamente no, con la energía primaria que tiene, solo llega hasta el fondo, o sea, al pozo, llega el desplazamiento del fluido, pero se eleva unos metros por el pozo y no alcanza la superficie, ¿está bien? Y en otros que hago el pozo y sale el petróleo a superficie por la propia energía que tiene el reservorio, ¿bien? Hay de todo. Y si ocurriera eso, rápidamente se va a depletar y ya después vamos a necesitar algún otro mecanismo para poder extraerlo, ¿bien? Bueno, mediante ese mecanismo o esa producción primaria, usando la energía del reservorio, aproximadamente uno puede recuperar del 15 al 20% del petróleo original, ¿bien? Entonces, si uno ya estimó las reservas, sobre esas reservas, entre un 15, un 20, también puede ser un poco menos, un poco más, es lo que se puede llegar a obtener. Luego, si yo quiero seguir obteniendo recuperaciones del petróleo, ¿sí? del reservorio, perdón, seguramente voy a tener que asistirme de alguna manera, y ahí entramos en este campo de la producción asistida, donde, por ejemplo, en términos cronológicos, si quieren, o podemos presentar lo que es secundaria y terciaria. Secundaria se asocia mucho a la que es inyección de agua, eh, donde en términos de la recuperación primaria se estima que aproximadamente uno puede recuperar un 20% más de lo que quedó del petróleo original, ¿bien? Y luego, siguiendo este camino cronológico, uno puede aplicar una técnica, una producción terciaria, entonces ahí ya está involucrado la inyección de químicos o procesos térmicos, eso está muy asociado al tipo de reservorio, y se estima que uno puede recuperar un 10% o más, básicamente de lo que le quedaba. Bien, digo esto cronológico porque muchas veces lo que uno hace es, tiene esta energía primaria, seguramente al poco tiempo la presión que tiene el propio reservorio no alcanza para completar la columna del pozo y que tenga su urgencia natural. Entonces necesita usar un mecanismo artificial, como puede ser, perdón, un equipo de bombeo, que son los típicos A y B,
que uno ve cuando va por la ruta y ve los pozos, y esos son equipos de bombeo mecánico, que básicamente es suplementar la energía que necesito para que el petróleo, pensemos en el petróleo, ¿no? Alcance la superficie. Pero también en esa misma etapa uno, si evaluó hacer o no la inyección de agua y consideró que no era necesario, por ahí sí, por las características del reservorio y lo que conoce del mismo, en 10 minutos se corta y ahí lo vuelve a arrancar. Entonces uno ahí, por ahí necesita inyectar algún químico para mejorar la producción, o por algún otro motivo que mejore el desplazamiento de los fluidos. Por ejemplo, asociado a la producción, si uno está haciendo esta inyección de agua, generalmente tiene otros pozos, accesos que, que- que ayudan al desplazamiento del hidrocarburo hacia otro pozo que lo considero productor, los otros serán los inyectores. Pero puede ser que los caminos preferenciales por donde va pasando el agua a través del medio poroso y va desplazando el hidrocarburo no hagan un barrido eficiente, entonces queden muchas zonas del reservorio por donde el agua no pasó o no desplazó. Entonces uno por ahí necesita usar en esa misma etapa algo que tiene que ver con la terciaria, pero que tiene que ver con la parte de asistida, que es por ahí inyectar algún químico, como puede ser un obturante o un polímero, que bien puede ser porque quiero obturar zonas donde el agua pasa, pero necesito que pase por otro lugar, entonces por esa zona quiero que no pase más, o bien darle más viscosidad al agua para que haga un desplazamiento más eficiente por los espacios por donde debe pasar. Bien, entonces esto de este cronológico es más bien teórico y no es que necesariamente siempre se respeta de esa manera. Bien, bueno, eso es un esquema de pozo inyectado, pozo productor, que está asociado a esto que te estaba mencionando de la inyección de agua, que también se puede hacer inyección de gas, ¿bien? Dentro de lo que es esto de secundaria. Eh, eh, También se inyectan gases. El sentido del gas en la secundaria, o pensándolo como recuperación secundaria, está asociado a, si yo tengo un reservorio con un casquete de gas, lo que mi intención al inyectar gas es inyectar el gas en el casquete de gas para mantener esa energía que provee el casquete, ¿bien? Y en el sentido del agua, es que si yo tengo un acuífero que ejerce esa energía para desplazar el hidrocarburo, pensando en petróleo, inyecto el agua en ese acuífero para mantener esa energía propia del acuífero. Bien. Después, por supuesto, también lo puedo pensar en términos del desplazamiento. Entonces, inyectar el agua para que desplace el hidrocarburo de su lugar. También el gas se puede inyectar donde está el hidrocarburo, pensando en petróleo, no en el casquete, pero ahí, si bien es cierto que se puede interpretar como que va a desplazar, como el gas, por lo general, el gas, si uno inyecta gas de la misma producción, eh, suele disolverse en el petróleo. Entonces, por ahí el parámetro que mejora en ese sentido es su viscosidad, lo vuelvo menos viscoso, lo cual, en términos generales, favorece su desplazamiento, ¿no? Bien, bueno, acá hay unos gráficos o esquemas donde se muestran patterns de algunos yacimientos de reservorios, bien, donde en este caso los que están pintados en azul o tienen una flechita son los pozos inyectores, y los verdes serían los productores, inyectores de agua, pensemos, y los productores de petróleo. Muchas veces, o en general, el costo de hacer un pozo es bastante alto, entonces, como uno empieza con una etapa de primaria, si quieren, entonces uno ya tiene pozos hechos, y lo que hace es reconvertir alguno de estos pozos, conociendo dónde están las acumulaciones de hidrocarburos y cuáles son los mejores pozos. Entonces, en las zonas donde ya el hidrocarburo
petróleo. Pensamos en el petróleo, su saturación es bastante baja y mucha más cantidad de agua. Entonces esos pozos, lo que se suele hacer es reconvertirlos en inyectores. Entonces no es que uno hace un pozo a propósito nuevo para inyectar, salvo que sea una necesidad importante, ¿no? O sea, generar nuevos pozos así del tipo inyector. Bien. Bien, pasó otra cosa. Bueno, estos son unos gráficos que tienen que ver con la historia de producción. Esto está asociado a inyección de agua o recuperación secundaria. Por ahí lo que más me interesaba hacer hincapié es en la parte del eje derecho, que, o sea, con estos gráficos, donde tenemos estos puntitos azules que están asociados al porcentaje de agua. Esto sería, si quieren, porcentaje de 0 al 100%. Y, bueno, no se nota muy bien el color, este parece como un lila, y este es un color negro, o sea que estos serían los productores activos, le dice, bueno, serían los pozos productores, y los otros serían los pozos inyectores. Y lo que quería hacer hincapié es en esto, ¿no? De que cómo va aumentando el porcentaje de agua, ¿bien? De agua producida, si quieren, en términos del porcentaje de producción de petróleo. Entonces uno lo que puede ir notando es que va obteniendo, uno empieza a inyectar el agua en los pozos inyectores, fíjense acá la curva esta, ¿no? Uno alcanzó, ¿cómo se dice? Aumentó el nivel de recuperación, empezó a inyectar agua, ¿no? Empezó a obtener mejores recuperaciones de petróleo, los pozos productores, después un amesetamiento, y después empieza a caer y aumenta un poco, vuelve a tener un poco de recuperación, pero fíjense cómo va aumentando cada vez más el porcentaje de agua recuperado, que se ha producido, en términos del porcentaje de recuperación de petróleo. Y eso debería ser bastante intuitivo en el sentido de que, bueno, yo inyecto agua, y lo que va sucediendo con el tiempo es que en los pozos productores al principio seguramente sale solo petróleo, y después con el tiempo empieza a salir petróleo ya con agua. Y ya después la fracción cada vez de agua va siendo cada vez mayor y la de petróleo cada vez menor. Bueno, y lo que pueden ver acá que alcanza casi, no sé, les redondeo un número, 93, 95%, por decir algo, o más. Y eso está asociado a lo que a veces uno conoce como el corte de agua en los pozos productores. Y está asociado mucho a lo que uno denomina por ahí yacimientos maduros, que son que están asociados a recuperación secundaria, de inyección de agua, que acá en Argentina hay una cantidad enorme de casos. Digo, por ejemplo, Cerro Dragón, todo así de inyección de agua, de recuperación secundaria, y los cortes de agua en Argentina, de pozos así ya de mucha data, bueno, tienen cortes de agua del 93, 95% y se siguen produciendo. Es decir, de toda la producción que uno tiene a la salida del pozo, un 93, 95% es algo que no es petróleo, el resto es petróleo, y el otro es agua de formación y cualquier otra cosa que salga, ¿no? Básicamente el agua que estoy inyectando o agua mezclada con el agua de formación. Pero bueno, todavía la ecuación económica, en algunos casos, es favorable y se siguen produciendo, ¿no? Por ejemplo, me habían mencionado alguna vez en lugares como Arabia, no sé ningún lugar en particular, pero en situaciones semejantes a estas, en pozos de este tipo con inyección de agua, cuando están produciéndolos y el nivel o el corte de agua en la producción alcanza 10, 20%, es decir, de todo lo que se produce del pozo, un 80% o un poco menos es petróleo y el resto es agua o agua de formación, entonces lo cierran al pozo. Prefieren usar otro pozo. Es otra realidad, ¿no? O sea, en esas zonas tienen abundancia del recurso, digamos. Entonces,
les resulta más económico hacer otro pozo y producir y que salga solo petróleo y no después tener que estar lidiando con el tratamiento de esas aguas que salen y demás. Que es otro costo, ¿no? Bien. Dentro de lo que es la terciaria, terciaria, o si quieren, métodos mejorados de recuperación, bien, si queremos sacarle este carácter cronológico. Sí, profe. Bueno, todo esto que estamos viendo así de recuperación asistida y demás, hay una materia optativa que yo doy, que es solo de eso, así que imagínense que hay mucho para hablar, ¿no? Así que esto es medio así introductorio con suerte. Bien, entonces dentro de lo que es esto de terciaria, siguiendo un camino cronológico, si nos queremos deslindar del tiempo, lo podemos pensar también en términos de una recuperación mejorada, que lo que uno conoce o se suele conocer en el ambiente como IOR, con I, Improve Oil Recovery, y dentro de eso, que eso abarcaría todo lo que tiene que ver con la recuperación asistida, ¿bien? Todos los mecanismos, técnicas, tecnologías que yo puedo usar para mejorar. Bien, como les decía, esto estoy haciendo secundaria y utilizo alguna otra tecnología que puede ser la inyección de algún químico o bien algún equipo nuevo, entonces en ese sentido sería mejorarla. Y después, dentro de lo que es ese improve, está lo que uno conoce como EOR, que se escribe con E, que eso está asociado a esto que estoy hablando ahora, ¿bien? Que se conoce como recuperación mejorada EOR, con E, que es parte de la improve, que con I, EOR. Bien, y dentro de esas tenemos métodos químicos, tenemos métodos térmicos, microbiológicos y miscible o inyección de fluidos que son miscibles con los hidrocarburos. Los químicos básicamente eh, se inyectan para mejorar parámetros que en esta etapa, ¿no?, de OR, que tienen que ver con cambiar o variar parámetros físicos, químicos de los fluidos. ¿Bien? Cuando uno inyecta un surfactante, lo que está tratando de hacer es cambiar las fuerzas que están asociadas a la tensión interfacial entre las fases petróleo-agua. Cuando inyecta álcalis también tiene se genera un proceso semejante en el subsuelo, que es la formación de un tensioactivo que también busca eso. Los polímeros están asociados a cambiar en esta área, cambiar la viscosidad que tiene, como puede ser el fluido de inyección en el agua, entonces, de alguna manera, mejorar la relación de movilidades. Y después otros químicos que pueden usarse, ¿no? Químicos, digo, que pueden también cambiar la viscosidad de los fluidos y alguna otra propiedad. Los térmicos no se suelen utilizar, estos que acabo de mencionar, nosotros en particular en el laboratorio nos dedicamos a investigar y a hacer experimentos con eso, con inyección de surfactantes y polímeros. Y en la zona se está usando mucho ahora, en un momento con el advenimiento de los no convencionales se dejó usar, pero ahora como también se están utilizando surfactantes o químicos en reservorios no convencionales para mejorar la producción, y hay varios aspectos a tener en cuenta, bueno, se está volviendo a usar mucho.
Los métodos térmicos están asociados justamente, como ustedes estarán imaginando, a llevar al subsuelo alguna forma de energía, calor, para básicamente modificar algún parámetro del fluido. Esto se utiliza mucho por ahí en los yacimientos de petróleos muy pesados, donde la viscosidad es tan alta que uno no puede generar en ellos un movimiento hacia el pozo productor, ¿bien? Pero nosotros acá en la zona no- si bien pueden existir estos, no se explotan directamente. Hay lugares que sí, eh, hay casos así que literalmente se produce un incendio en subsuelo, o sea, se enciende fuego, se inyecta oxígeno, con un carburante y demás, entonces eso genera un frente de calor que se traslada por todo el reservorio, por el petróleo en particular, y bueno, por supuesto el primer parámetro que cambia es su viscosidad y lo vuelve más fluido. Bien. También sin ser tan eh, incendiario, por decir de alguna manera, también existe la posibilidad de inyectar vapor de agua, agua caliente, está bien. Hay otras alternativas. Después con el tema de la inyección misible, tiene que ver con esto que yo había mencionado antes, que es la inyección de gases, no necesariamente tiene que ser gas natural, puede ser algún otro gas que sea miscible con el petróleo, y básicamente lo que se busca ahí es también mejorar su viscosidad, o sea, que se vuelva más, eh, o sea, al bajar su viscosidad, se vuelve más fluido y en términos de la relación de movilidades respecto a los otros fluidos que en principio pensemos que es el agua de formación, eh, se genera un movimiento favorable. También eh, se inyectan organismos vivos o se inyecta nutrientes, si quieren, que favorecen la proliferación de organismos vivos. Estamos hablando de bacterias o microbacterias, que, que también en general lo que buscan es, eh, bueno, puede haber de varios tipos, las más conocidas son por ahí algunas que degradan el hidrocarburo en el sentido de que rompen las cadenas largas y en ese sentido lo que están haciendo es bajarle su viscosidad. Y hay otras que también su ciclo biológico lo que producen son agentes tensoactivos, entonces también mejoran o debilitan las fuerzas, las tensiones interfaciales entre los fluidos, entonces también mejoran el movimiento del hidrocarburo respecto del agua de formación. Bien. Ahí está. Bien. Este cuadro solo está agregado para mostrar de alguna manera rangos de aplicabilidad de los sistemas, o mejor dicho, de los mecanismos estos, o de los métodos. Esto es a grandes rasgos, por supuesto, acá está asociado a la profundidad y a la viscosidad del petróleo. Hay muchos de estos esquemas que también pueden estar asociados con la profundidad, la viscosidad y la temperatura. También no es un parámetro menor la temperatura. Por ejemplo, hay químicos que a alta temperatura se degradan, no los puedo usar, por más que sería óptimo aplicarlo en el tipo de hidrocarburo y el medio poroso que tengo, pero por las condiciones de temperatura no me lo permiten. Bueno, acá ven, por ejemplo, la inyección de vapor o algo que sea una fuente de calor, está asociado por lo general a petróleos viscosos, la inyección de gases para que sean miscibles con el petróleo, está asociado a viscosidades bajas, pero a altas profundidades o grandes profundidades. Bien, eso es a modo de, de dimensionar un poco de cómo uno, dependiendo de las características o la caracterización del reservorio que tiene, cuáles pueden ser las mejores maneras de extraer o recuperar el hidrocarburo. ¿Bien? Bueno, hagamos un recreo.
no me queda mucho para lo de hoy. Las ecuaciones pueden cambiar, ¿no? Bueno, las leyes más conocidas por ustedes son la de Darcy. Después hay ecuaciones de Darcy que tienen ligeras modificaciones para atender a la descripción de todos los fluidos. Darcy, recuerden que es una ley que fue formulada considerando un medio poroso, que básicamente era un zampa, que una arena compactada, y el flujo a través del mismo de agua, si quieren, entre comillas, dulce, digamos, ¿no? Algún agua de las de reservorios, ¿no? De formación. Así que tiene algunas diferencias. En esa ley al principio uno no habla de permeabilidad, sino de conductividad hidráulica, ¿no? Después hay una relación entre ambos conceptos y aparecen los parámetros de viscosidad del fluido. Básicamente es eso. Y bueno, ahí es donde uno empieza a adecuar la ecuación, la ley de Darcy para atender o describir a los otros fluidos. Bueno, la ley de Posse-Will y otras que tienen que ver con la mecánica de los fluidos. Bien, en esto de la generación de los hidrocarburos, ustedes recordarán que uno en principio puede tener esta materia orgánica querógeno, un gas biogénico, que no es hidrocarburo, y en su maduración, en su evolución en el tiempo, dadas distintas condiciones, básicamente de presión y temperatura. Bueno, ahí dice profundidad, pero está asociado a la presión y a la temperatura también. Se pueden generar los ambientes o las condiciones necesarias para poder tener esta ventana de generación de petróleo, o bien de gas, puede ser un gas húmedo o un gas seco, ¿ya? Eso está asociado a grandes rasgos con las características de la roca generadora y la presión y la temperatura. Bien, sistema petrolero. Según Magun y Lowe, una definición puede ser los elementos y los procesos cuya combinación permiten generar una acumulación de hidrocarburos. Y entonces en este concepto tenemos estos dos conceptos, de los elementos y los procesos. Dentro de los elementos está, por supuesto, la roca generadora, el reservorio, el sello y todo en su conjunto, la trampa, que es lo que permite contar con el recurso, y los procesos involucrados, que son la maduración, o sea, que se genere el hidrocarburo, y luego la migración, y luego todo esto que lleva a la acumulación de los hidrocarburos. Bien, esto es lo que uno entendería por sistema petrolero. Bien. Dentro de los recursos convencionales y no convencionales, dentro de los convencionales, así de grandes rasgos, son los que uno conoce históricamente, son los que se pueden producir a tasas de flujo económicas, digamos, son relativamente comparados con otros eh, eh, menos costosos en términos económicos, se pueden producir en grandes volúmenes y no requieren, en principio, el uso de metodologías o tecnologías demasiado complejas o desconocidas, o bien demasiado innovadoras respecto a lo que se viene haciendo ya hace muchas décadas. No así en los no convencionales. Estos requieren de una actividad intensiva en términos de la atención en lo que es básicamente una estimulación constante, masiva, para poder obtener la producción de los hidrocarburos. No es posible en este tipo de recursos, de yacimientos,
tener una recuperación considerable o apreciable por medio de la energía propia, el reservorio, los tamaños y las escalas por donde tienen que, me refiero a los tamaños de los poros y demás, por donde tienen que circular los fluidos, son escalas muy, muy pequeñas, estamos hablando de micrones, nanómetros, que si bien es cierto que puede producirse el movimiento del fluido, el tiempo que lleva, por ahí son tiempos no a escala humana, digamos, ¿bien? Sí, son muy lentos, entonces es prácticamente imperceptible. Entonces uno requiere necesariamente estar continuamente, en el caso más usual, estar realizando este tipo de operación de fracturas, las cuales también se hacen en reservorios convencionales, pero tienen otro sentido, ¿no? Tienen un sentido más de una etapa de estimulación, o una etapa de mejoramiento de la producción, y es esporádico y es como una necesidad puntual. No así en estos no convencionales, donde uno, si no realiza estas etapas de fracturación, no tiene respuesta del reservorio en términos del movimiento del fluido, vean, independientemente si es horizontal, vertical, etc. Estas son unas fotos de reservorios, de microscopios electrónicos. Esto es solo para hacer hincapié en cómo se ven. Estos son distintos tipos de arcillas. Tenemos hilita, clorita, caolinita, con también se pueden ver algunos clastros de cemento, de cuarzo, una calcita. Las otras son arcillas. Pero básicamente era para hacer hincapié y notar los poros, cómo se ven los poros, que es donde estarían los fluidos, y bien por donde también circularían los fluidos, ¿bien? Y quería distinguir o hacer hincapié en esto, que a veces van a sentir nombrar, el término de garganta poral, que no deja de ser un espacio vacío, pero tiene la particularidad que conecta poros, ¿bien? Un poro, otro. Y bueno, como estarán infiriendo, la garganta poral suele ser determinante en términos del flujo del fluido, ¿no? Porque es como el cuello de botella. No porque tenga poros muy grandes va a fluir fácil el fluido si tiene que pasar por una garganta poral muy pequeña, ¿no? Bien. Bueno, estas son las figuras o fotos también del microscopio electrónico. Ahí se ve materia orgánica, bueno, los poros. Bueno, esto ya lo hablé antes, así que no sé si les hago mucho hincapié, solo mencionar cómo, dependiendo del tipo de reservorio, siéndonos a grandes rasgos de lo que uno conoce como convencionales, no convencionales, en este triángulo, siendo desde la cúspide del triángulo, de la pirámide a su base, hay necesariamente un incremento de los precios y el uso de una mayor tecnología, ¿bien? Dentro de la base tenemos, por supuesto, los shale oil y, bueno, algunas otras variantes, ¿no? Y los hidratos de gas. Los hidratos de gas están asociados a estos cristales de dióxido de carbono y otros gases que en su interior, en su estructura interna, tienen también gas natural o metano también puede ser. Esto es un recurso que se está estudiando mucho, los hidratos de gas. Suelen estar en muchos yacimientos en el mar, y desde el punto de vista ambiental es un problema serio, quizás a corto plazo, con el tema del calentamiento global, porque al elevarse las temperaturas, estos hidratos se disuelven, se descongelan y comienzan a liberar estos gases de efecto invernadero, puede ser metano o gas natural, que bueno, se libera a la atmósfera. Así que bueno, es una posible fuente de energía y también un posible
problema a futuro. Bien. Escalas de las medidas de permeabilidad asociadas a estos tipos de reservorios. Bueno, los convencionales, o lo que uno suele denominar como convencional, las permeabilidades es bastante alta igual. Podemos decir incluso desde 0,1, 1 milidarcy a estos 10.000 milidarcy. Ya un darcy es increíblemente permeable. Así que imagínense 10.000 milidarcy. Acá hay unas fotos, también son de cortes delgados, sí, o de microscopio electrónico. Esta parece un corte delgado. Todo lo que es azul, recuerden que, bueno, que es en negro, pero el azul es seguramente el polímero que se usa para hacer los cortes delgados y que hacen, que completan los espacios vacíos, ¿no? Bueno, ven que por supuesto los granos, los clastros son más grandes, están más espaciados. Bueno, eso claramente está asociado a una permeabilidad más alta y a medida que eso se va compactando, si quieres pensarlo de esa manera, y se reducen los espacios, uno va teniendo permeabilidades más bajas. Al punto de alcanzar estos tipo TIE, que hablamos ya del orden del micrón, de Darcy, o los shades, que ya estamos más cerca de los cientos o miles de micrones o casi en la escala del nanómetro. Perdón, del nanodarcy, quise decir. Bien. Bueno. Petróleo no convencional, tenemos los petróleos pesados, los de lutitas, bueno, el shale oil, que se conoce, que este se produce acá en la cuenca neuquina, ¿no? Crudos extra pesados de arenas, si no me equivoco son las arenas, sí, bituminosas. Esos no se suelen trabajar acá, o no suele haber de estos yacimientos. En Canadá, por ejemplo, hay mucho de eso, que directamente son laderas de montaña que los barren con agua caliente y vapor, y van recuperando el petróleo. Bueno, eso es una figura para hacer un poco de hincapié en los tipos de reservorios. Y dentro de lo que es gas no convencional está el metano de las capas de carbón, coal bed methane. Bueno, hay una figura ahí como para que dimensionen un poco de qué se trata, pero es lo que ustedes imaginan, es el gas que se libera del carbón. El gas de lutita, que es el shale gas, y el de arenas compactas, que están dentro de los convencionales, pero son distintas las litologías asociadas, ¿bien? En las arenas compactas es justamente una arenisca o algo de ese tipo de litología, pero la escala de tamaño, en términos de la permeabilidad, es bastante mucho más bajo que una arenisca de un reservorio convencional. En estas podemos estar hablando del orden de los microdarcy, ¿bien? Y en el gas de lutitas directamente estamos hablando de una litología que son lutitas o margas, este tipo de fase, ¿bien? Que prácticamente es impermeable. Justamente en estos casos de las lutitas, shale gas son los que uno requiere realizar todas estas operaciones de fracturaciones sistemáticas y continuas y constantes para obtener recuperación. Bueno, hidratos de gas. Mira, gas en TIE gas. Bueno, ya les había comentado, estos son yacimientos con permeabilidades que están por debajo de 0,1 milidarcy. Bien, si bien son areniscas, su escala en términos de la permeabilidad son varios órdenes más bajos que lo que uno puede encontrar en los convencionales. Y por supuesto necesitamos realizar una fracturación en general para poder tener una producción rentable. Algo característico en todo este tipo de reservorios no convencionales es la rápida declinación que tienen, o destacada. Bien, pone en producción el pozo, ya sea de petróleo o gas no convencional, y lo que sucede al poco tiempo es que al poco tiempo puede ser menos de un año o algunos 6 meses,
o menos, que rápidamente alcanza un máximo de producción acumulada y luego empiezan a declinar. Además, abajo tengo una, a ver, así era bastante más abajo. Bien, acá podemos ver otras escalas de tamaño. Este concepto de no convencional type, fíjense que lo asocia o se asocia a una permeabilidad de 0,1 milidarcy. Esto, ¿sabes? También responde a una convención económica. ¿Bien? Entonces, toda litología o todo reservorio que tenga presente esta característica ya se lo considera no convencional. ¿Bien? Y a veces también es una manera de caracterizarlo para asociarlo después en términos económicos. ¿Bien? Esta es como la gran división. Bueno, y acá vemos que dentro de lo que es la cuenca neuquina hay un rango de permeabilidades que están dentro de los TAI, o de esta clasificación TAI no convencional, y de baja permeabilidad. Bien. Bueno, estas son solo para hacer estas dos fotos, o cortes delgados, mejor dicho, son solo para hacer hincapié en los espacios vacíos que pueden en un convencional, que es lo azul, y la arena compacta. Bueno, claramente se ve como hay menos espacio vacío y los clastos y los granos y todos los elementos están mucho más compactados, ¿bien? Entonces deja menos lugar al paso de los fluidos y la recuperación del mismo. Respecto a lo que es el shale oil, básicamente son todos los petróleos que se recuperan de este tipo de litología, se engloban lo que es las lutitas. Estas lutitas, bueno, que ya conocen, la roca de grano fino, que pueden ser limolitas, arcilitas, areniscas muy finas, suelen ser característicamente de un color puro, negro, con contenido o alto contenido de materia orgánica. Y son un tipo de reservorio, por hoy uno puede hablar de esta manera, que está constituido por una unidad de roca que es en sí misma la roca madre, también es la trampa, es el sello. Es todo el sistema petrolero en esa sola unidad de medio poroso, ¿bien? En esa sola litología. Acá no ocurrió migración, se generó el hidrocarburo, quedó ahí, no hubo migración, y la misma roca generadora hace el ABC de reservorio y todo el sistema de la trampa, ¿no? Del sello y la trampa. Bien. Bueno, las escalas de los tamaños, como ya mencioné antes, son muy pequeñas respecto a lo que se conocen otros tipos de litologías. Estamos hablando de escalas de los micrones y nanómetros. Acá está el gráfico que les decía. Esta, bueno, justo lo saqué de yacimientos no comerciales conocidos de Estados Unidos, independientemente de los años y esas cosas. Estos son como gráficos típicos que uno, el primer tiempo, que pueden ser meses, ¿bien? No llegar al año, tiene un pico de producción y luego rápidamente tiene un declino. Y esto es muy característico y eso es, y eso, y en ese sentido la consecuencia de que estar siempre teniendo que estar fracturando y manteniendo un régimen de fractura constante para estimular y generar esta permeabilidad de alguna manera artificial, ¿bien? Para producir el movimiento de los fluidos y poder tener la recuperación de los hidrocarburos. Bueno, acá se caracteriza por fuerte declinación inicial, cambio de comportamiento de la declinación, importante recuperación de presión en paros de producción, importante recuperación del caudal, o sea, uno cierra el pozo y enseguida el reservorio se recupera o el pozo.
comportamiento quedan 10. Comportamiento inestable debajo de la presión de burbuja, cambios en la composición de propiedades después de las paradas del pozo, amplio espectro de tipo de los fluidos, y algo que es un problema bastante conocido, que es esto de las depositaciones de parafina y de asfaltenos. Uno cuando tiene estas producciones en superficie, es muy común que por los cambios de temperatura básicamente, se produzcan depositaciones de parafinas y tapen las cañerías completamente, al punto de que a veces es más fácil cortar la cañería, sacar el tramo donde se obturó por la parafina y poner tramo nuevo de cañería que estar inyectando algo para poder removerlas. Y respecto al shale gas, bueno, lo mismo, tiene esto de que tiene una producción alta. Al principio acá se destaca esto del gas libre, después hacemos hincapié en por qué en eso, y después por supuesto va a tener la declinación esperada. Y acá es interesante distinguir esto, que al principio la producción que se va obteniendo de gas responde a un gas que se denomina gas libre, que está alojado en este tipo de reservorio, y luego empieza a tener un aporte de un gas que se llama o se denomina gas absorbido. No absorbido, sino absorbido. ¿Bien? Se distinguen estos dos tipos de gases. Y eso hace referencia a dónde está el gas, que está ocupando los espacios vacíos eh, del medio poroso, ¿no? Que ese medio poroso, por ser roca generadora, tiene también presencia de querógeno. Entonces hay un gas, que es este gas libre que está en los espacios vacíos, y hay un gas que está absorbido y que está absorbido por lo general en el querógeno, y puede ser también alguna parte en algún elemento constitutivo de la roca madre que no sea el querógeno, alguna arcilla o algún clastro, pero en general es el querógeno. ¿Ya? Bueno, el querógeno ustedes ya lo han visto, eso, ¿no? Bueno, la fracción insoluble, los constituyentes orgánicos de la roca sedimentaria, que puede devenir de algas, madera, polen, etcétera. Puede tener un origen marino, lacustre terrestre. Y respecto a la generación de los hidrocarburos, el querógeno es esta fracción de materia orgánica que no se ha convertido en hidrocarburo, que está en la roca madre y tiene esta particularidad o característica de absorber y almacenar grandes cantidades de fluidos. Por ahí pensándolo, si quieren, en términos de gas, este gas queda absorbido en la superficie del querógeno. Esa es la diferencia con absorber, ¿no? Básicamente es eso, ¿no? Que está como adherido a la superficie, por supuesto, principios físicos y químicos. Eso puede ser una quimisorción, se dice, o fisisorción, depende de las características, pero bueno, eso ya entra más en detalle. Bien. De manera simple, la absorción es este proceso donde un sólido poroso, que sería este querógeno, es capaz de retener las partículas de un fluido en su superficie en contacto con el mismo. Entonces estamos pensando en esto en términos del gas, que el gas está absorbido en la superficie y en términos de la producción del gas, en este tipo de reservorios, primero existe un movimiento del gas que está libre, que está en los espacios vacíos, en los polos, de la materia orgánica, si quieren, y luego empieza a haber un aporte de este gas que estaba absorbido en la superficie del querógeno. Bien, son dos orígenes de este gas, o dos fuentes. Bueno, esto es un esquema solo para hablar más de lo mismo que estuve diciendo recién. Bien, el gas absorbido y el gas libre. Se produce una desorción del gas y es el que luego lo tengo en producción. Pero bueno, más de lo mismo que dije antes. Bueno, esto es solo para hacer hincapié
lo que venía diciendo, fíjense que acá tenemos una curva esta azul, donde al principio, bueno, acá dice el 30% del volumen producido en el primer año, ¿bien? Está básicamente asociado a este gas libre. Eso es bastante teórico, si quieren, ¿bien? Puede variar. Y después, con el tiempo, ya empieza a haber un aporte más importante del gas que estaba absorbido. Ya el gas libre como que ya ha migrado, ha salido de este tipo de reservorio, o se ha producido, y el aporte que vamos teniendo después del gas es el gas este que estaba absorbido. Que bueno, que responde después a este porcentaje de recuperación. Y por eso también ¿cómo es? Una declinación fuerte en la producción y también en la producción acumulada. No es tan importante al principio, es bastante importante y después ya es más amesetado. Y eso responde a que el fenómeno esto de la absorción es más lento y no tan fácil como ocurre con el gas libre. Bueno, esto es interesante. Asociado a estos tipos de reservorios, que en la cuenca neuquina hay gran variabilidad en términos de las características estas geomecánicas, en particular este aspecto de la fragilidad o de la elasticidad del medio poroso está bastante asociado o es de interés en el sentido de que uno, con esto de que tiene que fracturar, es importante saber las características que tiene en términos de cómo va a responder con la fractura, en el sentido de que la fractura tiene como objetivo romper la roca. Y la roca, en este tipo de reservorios, puede tener distintas características en términos de su composición mineralógica, cuanto a sus contenidos de arcillas, o minerales, cuarzo, feldespato, calcita. Y bueno, ahí como está escrito, básicamente el tipo, o si quieren la cantidad de arcilla, mejor dicho, la cantidad de arcilla que tenga este tipo de reservorio, puede ser una lutita, la roca, puede hacer que la roca sea más plástica o menos plástica. Y en ese sentido también la cantidad de estos minerales, cuadros, feldespato y demás, hacen que la roca sea más rígida o menos rígida. ¿Y por qué es importante eso? Porque uno de este tipo de reservorios en el cual el contenido de arcillas sea demasiado importante, o sea preponderante, la respuesta que uno puede tener cuando quiera fracturar puede no ser que la roca se rompa, sino que la roca se deforme. Si uno quiere, lo puede pensar como si fuera un bloque de, una arcilla o algo así como si fuera una plastilina o algo. Si uno lo golpea o lo quiere romper, por ahí no es que se resquebraja en la magnitud que uno desea, sino que más bien se deforma. Y eso puede pasar. Entonces, no es menor conocer cuáles son las características de estas rocas en el momento en que uno tiene que hacer estas fracturas, ¿no? Así como puede pasar eso, puede pasar el otro extremo, que encontrarse con un muy bajo contenido de arcillas y un muy alto contenido de cuarzos y feldespatos o calcitas también, que lo que va a producir es que cuando uno realice esta fracturación, se resquebraje toda la roca prácticamente toda su extensión. Bien. Bueno, esto es un cálculo que lo deben haber visto o comentado en algún momento. Bien. Y con esto vamos a dar por concluido lo del día de hoy. Y
la semana que viene, o sea, el lunes vamos a seguir con la parte más de petrofísica y que tiene que ver con el movimiento de fluidos, al menos con las partes básicas, ¿no? Y quizás los ensayos de laboratorio, si mal no recuerdo. Sí. Bueno, seguramente estas cosas deberían ser casi un repaso, pero hay que mirarlas de nuevo, que es la porosidad, la permeabilidad y algunas otras propiedades. Bien. Bueno, en principio, por hoy llegaríamos hasta acá y seguimos el lunes, también de nuevo a las 9. Y el lunes creo que ya terminamos de ver esa parte que falta y luego seguiría Carlos seguramente. Profe, dijo que la clase que viene habla del laboratorio. La clase que ¿O yo escuché viene, mal? no, sí, me refería a que voy a mencionar cosas de ensayos de laboratorio, seguramente cuando empiece a hablar de porosidad, permeabilidad. Ah, perfecto. En principio, creo que hasta ahora son, la mayoría de las cosas que dije, creo que son cosas que ya han visto, por lo menos a grandes rasgos. Y lo que voy a continuar la clase que viene, creería que también, porque ley de Darcy, estoy seguro que lo vieron, y conceptos o definiciones de porosidad también, y, y alguna otra cosa. Y asociado a eso también seguramente vaya mencionando cosas de los ensayos de laboratorio que están asociados a las mediciones y demás. Buenísimo. Otra duda. ¿Siempre todas las clases el link cambia de acceso? Yo casi seguro que voy a seguir usando este. Seguramente Carlos les mande un mail con su link, cuando él tenga que- que dar su parte, ¿no? Yo por ahora voy a seguir usando este. Igual si lo cambio, les mando mail con el link, no se preocupen. Bien, Por buenísimo. lo pronto, seguro que el lunes usamos el mismo. ¿Sí?